Ya es una tradición el comentario de Francisco Esparza en punto de las 8 de la mañana. We be humble, like the good Lord said. He promised to exalt us, but low is the way. How men be so greedy when there's so much left. All things God given, and they all have been blessed. That's the way. Las montañas han sido desde tiempos antiguos mucho más que una elevación de roca o de hielo. Para el ser humano representa un territorio simbólico, el lugar donde termina la comodidad y comienza el encuentro en lo esencial. Por eso la relación entre el hombre, el espíritu y la montaña no pueden entenderse únicamente desde el deporte o la aventura. Pertenece también al ámbito de la filosofía, la espiritualidad y la búsqueda interior. Cuando un hombre asciende una montaña, extrema sobre todo como el K2 o como el Everest, en realidad enfrenta dos ascensos simultáneos. El primero es físico, el frío, la falta de oxígeno, el cansancio, el miedo o la muerte. El segundo, y quizá más importante, es espiritual. Cada paso, cada momento hacia arriba obliga a desprenderse de algo, de la arrogancia, de las certezas, del ego, de la ilusión del control. La altura desnuda al ser humano. En la montaña ya no importan los títulos, el dinero o la fama, solo permanece la voluntad y la capacidad de resistir. Ahí nace una paradoja fascinante. El hombre sube para conquistar la montaña, pero termina descubriendo que es la montaña quien lo conquistó, a él o a ella. La naturaleza impone humildad, y frente a paredes de hielo de miles de metros el individuo comprende su pequeñez, y sin embargo en esa pequeñez también encuentra una forma de grandeza, la conciencia de estar vivo. Muchos alpinistas describen experiencias cercanas a lo espiritual durante las expediciones, no necesariamente en un sentido religioso ni tradicional, sino en una percepción profunda de conexión con algo mayor. El silencio de la altura, la inmensidad del paisaje, la fragilidad humana generan estados de contemplación difíciles de experimentar en la vida cotidiana. En medio de la tormenta o de la soledad absoluta, el hombre escucha pensamientos que el ruido del mundo parece ocultar. El espíritu humano encuentra en la montaña un espejo. El hielo refleja tanto la fortaleza como las fracturas interiores. El miedo revela el valor auténtico. La soledad muestra la necesidad de los otros. El riesgo recuerda el carácter efímero de la vida. Por eso tantos montañistas vuelven cambiados. No regresan únicamente con fotografías o conquistas deportivas, sino con una nueva percepción del tiempo, del silencio y de sí mismo. Quizá ahí reside el misterio de la montaña. Son uno de los pocos lugares donde el hombre moderno, todavía puede sentirse vulnerable ante lo inmenso. Y esa vulnerabilidad, lejos de debilitarlo, puede conducirlo a una forma más profunda de conciencia. En la cima no siempre se encuentra la gloria, muchas veces se encuentra algo mejor, la verdad. Esta mañana nos acompaña Erix. Déjame a ver si me aprendo el nombre, si no le voy a decir compadre, porque yo no sé su nombre. Erix
Asdrúbal Salas, vaya, ese es el más. Asdrúbal Salas Abasolo. Él haciéndome la competencia subió al K2 y al Everest. Yo a la bufa. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Pancho, gracias por la invitación a tu programa y contento, muy contento de haber escuchado tus palabras. Pues esa fue mi experiencia cuando subí a la bufa, ¿verdad? Judith Navarro, directora de Texer, qué padre libro vas a hacer. Sí, ya hiciste, ya hicimos, ya sí, se va a sí, presentar. Sí, ya viene en camino. ¿Cuándo se presenta? Se presenta el próximo martes 6 de... No, Martes 2 de junio a las Martes 6 de la 2 de tarde. junio, porque el día primero se cumplen 8 años de que subiste al Everest o al K2. Al Everest. Al Everest. Sí, exactamente. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y vamos a llenar el teatro? Espero que sí, ahí Claro, está el, claro Sí, que sí, sí. lo vamos a el llenar. orgullo empeñado, porque dicen que un teatro no se llena por un libro, pero pues estamos intentándolo. No, pero además hay mucha historia atrás de ese libro, de tu empresa, de lo que has venido haciendo y de lo que nos va a platicar Erix. Sí, yo Sí. espero que sí. Estoy emocionada con ese reto. Estamos. ¿En qué momento nació la idea de subir a la montaña más alta del mundo en un joven que seguramente desde niño tuvo sueños allá en su natal Río Grande, Zacatecas, pero no me imagino a un niño subiéndose a los camiones, a las camionetas, tirando piedras en el río, en el arroyo que no tiene Río Grande ni malecón, pero ahí está. ¿Cuándo nació este sueño, Eris? Bueno, cuando era niño, Pancho, mi padre nos llevaba mucho a la naturaleza. Yo vivo ahí en Río Grande, tienes tu casa, vivo frente al río. Y bueno, déjame decirte que sí es un río que sí crece bastante. Sí, Me ha tocado. hasta Puente Tumba, ¿verdad? Sí, me ha tocado muchas veces navegarlo. Y bueno, de niño pues yo imaginaba aventuras ahí, ¿no? En algún momento mis padres me regalaron historias de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, de Mark Twain. Y de niño imaginaba que yo era uno de esos personajes. En algún momento pues soñaba con tener una balsa y vivir aventuras como ellos. Como que yo siento que de ahí empezó a sembrarse una semilla por el espíritu de aventura. Pero ya de grande, Pancho, me gustaba mucho irme a pasar el año nuevo a la Barranca del Cobre en Chihuahua. Y ahí me gustaba escribir las metas de cada año. Hacía una lista de cosas que quería lograr ese año. Y en algún momento, entre esas inspiraciones, viendo ahí en las barrancas del Divisadero, puse ahí, escribí escalar el pico de Orizaba. Y otro año después decía, no, escalar el Monte Everest, ¿no? Digo, obviamente eran sueños sin mucho fundamento, pero como que al menos ya la idea estaba ahí, ¿no? No tenía ni idea de lo que se necesitaba para empezar a hacer montañismo. Pasaron los años, eso fue en el 2010, 2011 más o menos. Y en el 2019 comencé a cambiar un poco el estilo de vida que tenía, de mucho trabajo, de muchísima adicción al trabajo, de lunes a domingo trabajando. Había días entre semana que me quedaba entre la 1 o 2 de la mañana todavía trabajando en la computadora, a veces me quedaba dormido. Fueron otras épocas, otros aprendizajes. Obviamente pues había un crecimiento importante en la empresa y me dio pues para viajar, para conocer el mundo, para tener otro tipo de experiencias. Pero había algo que cuando yo llegaba los viernes en la noche a mi casa, Pancho, ya después del ruido de la oficina, de los teléfonos, de los pendientes, de todo eso del trabajo, como que me llegaba una pregunta, más bien me sentía un poco cuestionado por mi ritmo de vida, por mi estilo de vida. Como que no estaba del todo satisfecho, aunque me estaba yendo muy bien en la empresa y todo, pero como que había algo más que estaba como que intentando buscar dentro. Y en 2019 comencé a bajarle un poco al trabajo
le decidí hacer más espacio a cosas que me gustaban hacer. eh, eh, por azar del destino me dieron en adopción una mascotita, una perrita. Y yo siento que ahí fue como que la llave que abrió un poco la puerta, porque me empecé a salir más temprano de la oficina para sacarla a pasear. Normalmente yo me iba de la oficina a las 9 de la noche, digo, era algo normal, de 9 a 9. Y luego, pues ya con la idea de que tenía una mascota en mi casa, pues decía, pues necesita atención, necesito sacarla a pasear. Entonces, eso también me empezó a ayudar, de sacarla a pasear a las calles. Me la empecé a llevar a los cerros, a los arroyos, a las sierras cercanas, a Susticacán, muchos lugares, mismo Río Grande, había fines de semana que me iba. Y entonces comencé un periodo de descubrir nuevas aventuras, de recuperar aquellas vivencias que tal vez de niño tenía. Ese mismo año unos amigos me invitan a subir el Nevado de Toluca. Y ese año yo había querido subir ya el Pico de Orizaba. Pero dije, bueno, el Pico de Orizaba es la montaña más alta de México. Y creo que es buena idea empezar por el Nevado de Toluca, que es menos alta, es menos desafiante, y pues para ir aprendiendo. La experiencia del Nevado de Toluca fue muy bonita. Recuerdo que al llegar a la cima veía las nubes debajo de mis pies, una sábana así blanca cubierta de blanco, y se veía el Valle de México a lo lejos. Y la sensación que tuve ese momento fue la misma sensación cuando recibí mi título universitario. Lo tengo muy bien identificado. O sea, esa misma sensación de haber logrado algo, de empuje, de querer seguir avanzando hacia arriba. La diferencia es que pues no me tardé 5 años en sentirlo, ¿verdad? Fue algo que en un mismo día lo pude hacer. Y de ahí se empezó a volver una afición para mí. Pero fue un encuentro, ¿querías una conquista deportiva, un encuentro espiritual, una transformación en tu interior? ¿Qué buscabas? Yo creo que eran las tres, Pancho, las tres. Es sentir estar arriba de una cima, de una montaña pues tan emblemática como estas que tenemos en México. El Nevado de Toluca es una de ellas. Bueno, hay muchos alpinistas que viven del montañismo, que a lo mejor ya para ellos es una parte cotidiana subir montañas. En mi caso, creo que había un poco de las tres razones que tú comentaste. Sí. ¿Cómo te preparas para subir al Everest o al K2, por cierto, una de las montañas más peligrosas que existen en el mundo? Podemos entender cómo te preparas físicamente, pero espiritualmente, emocionalmente, ¿cómo te preparas? Espiritualmente, Pancho, es una pregunta muy bonita, porque no es una obligación ni una recomendación que normalmente se comparte en el mundo del montañismo, sobre todo porque pues el montañismo es al igual que la mayoría de los deportes, son deportes internacionales donde muchas culturas lo llevan a cabo, gentes de muchos países, de Europa, Francia, todos estos países que tienen ahí la cadena de los Alpes, Italia, Suiza, España, y acá por el sur, en Sudamérica, pues Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile. Te encuentras montañistas de todos estos países principalmente que tienen esa cercanía con estas cadenas de montañas. También los polacos son muy buenos, ingleses, aunque no tienen montañas, como que siempre han tenido un espíritu de aventura y han sido muy temerarios a lo largo de la historia. Los rusos también tienen un temple, un carácter y de resiliencia. Entonces, pues todas estas culturas normalmente cuando estás conviviendo con ellos, pues ves que rara vez se habla sobre tema de espiritualidad.
tal vez porque ya no están tan sumergidos con el tema de la religión como los países latinoamericanos. Pero para ir más concreto a tu pregunta, Pancho, yo tengo algunos años que he decidido creer que hay algo más allá de lo que nosotros, de nuestra razón, de lo que es tangible, de lo que a lo mejor es explicable con el método científico, con los números, con las matemáticas. Hay un lenguaje ahí que no se puede explicar de otra manera, sí. Y lo he comprobado muchas veces. Y particularmente hubo un momento ahí en el campo base del Everest, Pancho, cuando se habló de la puya. La puya es un ritual de adoración, de permiso, de respeto que se le ofrece a la montaña. Y es una creencia tibetana, es una creencia de los Sherpas. Los Sherpas son los guías, ¿verdad? Sí, son tus compañeros los que van apoyándote en el camino. Y era un tema muy serio, muy serio. Ellos no querían pisar la montaña, no querían dar un primer paso hasta no haber hecho primero el ritual de la puya. Y desde ahí yo empecé a despertar esa curiosidad de entender esa creencia que ellos tienen. Al participar en la puya, hicimos una puya de alrededor de 30 minutos, bajaron unos monjes lamas de unos poblados cercanos de ahí, del campamento base, empezaron a hacer sus oraciones, ofrecemos alimento a la montaña en ese ritual, arroz, lentejas, bebidas, y también ponemos nuestro equipo para que sea bendecido en ese mismo ritual alrededor de un altar construido de piedra. Y para mí eso fue algo que me dio un mensaje muy poderoso, es decir, si por algo creen estas culturas en estos rituales, o sea, ellos creen que la montaña es un ente que escucha, que siente. Entonces, de ahí yo me empecé a sensibilizar mucho por esas creencias. Y bueno, aquí en México también, antes de salir a la montaña, procuraba pues visitar algunas personas, algunos sacerdotes, los cuales pues, y gente también que yo quiero, mis tíos abuelos, algunas personas en particular con mucha sabiduría, y antes de salir pues iba por su bendición. Entonces, en ese aspecto de lo espiritual, yo te puedo decir que no es para todos. Nosotros somos una cultura en México todavía muy creyente, muy sumergidos en la religión católica, y también todavía muy, ¿cómo se puede decir? Pues muy inspirados por nuestros abuelos, por nuestros padres todavía, que siguen teniendo esas tradiciones, que nos las siguen inculcando. En otros países no es así, ya es muy distinto. Entonces eso se deja como que más bien a cada uno. Yo por las experiencias que te platico, pues yo he decidido creer, y es una parte importante antes de salir a emprender una expedición, una aventura hacia las altas montañas. Estamos platicando con Eric Asdrúbal Salas Abasolo, empresario alpinista que subió al Everest, que subió a la montaña K2 y que decidió hacer un libro que se va a presentar el próximo 2 de junio en el Teatro Fernando Calderón. Oye, narras en una parte de tu vida que subiendo al Everest hay una avalancha, una pequeña avalancha por decirlo de alguna manera, pero me llama mucho la atención que dices: saqué el brazo de la tienda de campaña por protocolo de seguridad. ¿Por qué es esto? Sí, Pancho, cuando ahorita hablabas de la preparación mental también, que tal vez no hablo mucho, pero tiene que ver con eso. En tu preparación física, pues llevas a cabo ciertas cosas, cardio, ejercicios de cardio, de gimnasio. Lo más importante lo primordial es fortalecer tu cuerpo, pero lo más importante, las piernas, tu espalda, tus pulmones. Y en el aspecto mental,
tienes que estudiar la montaña, así como si fuera como en la universidad, como si estuvieras estudiando un examen. Te preparas para cada fase de la montaña, cada etapa es distinta. Por ejemplo, en el Everest, particularmente hablando de esta montaña, cuando inicias tú el ascenso desde el campamento base es el pie de la montaña, ahí es donde estás durmiendo, desayunando, comiendo, cenando durante semanas, hasta que el clima te permite subir. Una vez que te permite subir, la primera etapa, el primer reto son las cascadas Khumbu. Es un río de hielo que se mueve, con bloques gigantescos de hielo que pueden medir un edificio de 3 pisos, de 4 pisos, y esos se colapsan. Y entonces tú vas encontrando las veredas por donde caminar seguro, hay grietas, ahí normalmente para cruzar las grietas se ponen escaleras de aluminio. Lo más ancho que llegué a ver de una grieta fueron 6 metros, 7 metros cuando mucho. Había más chiquitas con menos peligro. ¿Y atraviesas esas grietas con la escalera? Sí, se ponen normalmente las escaleras no miden tanto, entonces hay que amarrar 2 escaleras, hay que fijar las cuerdas con alcayatas y empezar a cruzar lentamente. Entonces, uno de los peligros también que se pueden vivir en el Everest son las avalanchas. No son tan frecuentes como en otras montañas, pero existen. En el 2010, me parece, no tengo ahorita bien el dato exacto, una avalancha arrasó con todo un campamento base, murió mucha gente. Entonces, nunca estás así como que... Exento de... Exacto. Y en campamento... ese año fue un año muy distinto, muy raro a los años, a otros años. Yo escuchaba que hace 12 años que no se vivía lo que nosotros vivimos ese año, o sea, 2 monzones que llegaron precisamente en esa época del año en donde nosotros estábamos intentando subir, que alteraron todas las posibilidades de ascenso. Habíamos 400 gentes ese año intentando subir, a llegar a la cima. Solamente 120 lo logramos. Los demás se dividió el grupo en 2 avanzadas, primero en un grupo de 200 y después en otro grupo de 200, y lo hacemos así pues para evitar el tráfico de personas arriba, que eso no nos limitara. En la segunda avanzada fue cuando sucedió todo esto, llegó un monzón. Nosotros estábamos esperando, ya estábamos muy desesperados, tenemos mucho tiempo esperando la oportunidad del buen clima. Entonces, en cuanto se dio, empezamos a subir, y otras personas que se adelantaron subieron 3 días antes que nosotros. Desafortunadamente llegó el monzón y los limitó, no pudieron llegar más arriba del campamento 4, que es una altura de 8,000 metros. El Everest tiene 8,848 metros, y desafortunadamente tuvieron que descender. Nosotros íbamos subiendo y los encontramos en el camino en campamento 2, los veíamos tristes, frustrados, ya sin posibilidades de lograr su sueño ese año. Tuvimos que quedarnos en campamento 2 una noche. Llegaron llegó el monzón, y me acuerdo, era una tormenta de aguanieve muy fuerte, que no nos dejaba seguir avanzando. Nos tuvimos que quedar ahí a 6,700 metros aproximadamente. Esa noche particularmente, Pancho, hubo una tormenta muy fuerte. Se escuchaban, una avalancha se escucha así como si fuera un trueno. No recuerdo la hora de la madrugada, pero yo recuerdo que en mi entrenamiento, precisamente hablando de qué hacer en caso de una avalancha y en caso de que te agarre durmiendo dentro de tu casa de campaña, lo único que puedes hacer es sacar el brazo, porque una avalancha te envuelve y pues estás dentro de la casa de campaña y haz de cuenta como si fueras un tamal, ¿no? Y si sacas el brazo fuera de la casa de campaña, al menos tienes una pequeña posibilidad de que alguien vea tu brazo. Exactamente, o de mover un poco el brazo, y si no estás tan lejos de la superficie, pues poder sacarlo, ¿verdad? Poder mover un poco de nieve. Esa es una pequeña posibilidad.
¿Qué es para ti cuando estás a más de 8,000 metros de altura? 8,000, ¿qué son 600 del Everest? 8,800. 800 y 48. 600 del K2. 8,611, sí. A esa altura, arriba de 8,000, ¿qué es para ti el miedo? Ahí se conoce como la zona de la muerte, Pancho, y el miedo empieza a surgir antes incluso de los 8,000 metros, Pancho. La zona de la muerte es alrededor seis, de los 8,000. 8,000. 8,000, porque el 30%, normalmente el oxígeno que estás respirando a una altura de nivel del mar, a esa altura 8,000 es solamente el 30%. O sea, es muy poco oxígeno. Pero el miedo empieza a surgir incluso desde antes, Pancho. En el caso del K2 y de lo que se habla en el libro, no necesariamente narro de los peligros, sino de muchas conexiones humanas y de sensaciones y emociones humanas que tienen que ver también con la conexión con la naturaleza y con la fraternidad con los compañeros, pero particularmente el peligro en el K2 empieza a suceder desde el primer paso que tocas la montaña. Desde el pie, a diferencia del Everest, el K2 es una montaña más complicada, más retadora, técnicamente más difícil y más peligrosa. Ahí desde que empiezas, desde el pie de la montaña hasta el campamento 2, el peligro son las caídas de rocas. Están cayendo como proyectiles a todas horas, en el día y en la noche. Tienes que estar muy atento de estar viendo, poniendo tu mirada hacia arriba para tratar de esquivar esas rocas. No tienes de otra. Si te tratas de agachar o de mover, pues tarde o temprano, curiosamente, siendo la montaña tan ancha, las rocas te pueden pegar. Entonces, ya cuando llegas a 8,000 metros y has pasado todas esas etapas de la montaña, ya el reto se vuelve hacia un desafío contigo mismo, de dar un paso, de no quedarte, porque se vuelve, ya tu cuerpo ya está al extremo de tu rendimiento, de tus energías. Y particularmente en el K2, arriba de 8,000 metros, hay una parte que se conoce como el Serac. Cuando cruzas ese Serac, cuando pasas ese Serac, ya quedan alrededor de algunos 200, 300 metros. Y esa parte es una parte de hielo muy duro, así como el hielo de los raspados, donde difícilmente tus crampones de las botas, los picos que te pones en las botas para poder No penetran. no penetran. Entonces tú ya no traes energías, por más que le pegas al suelo, no se anclan tus pies. Entonces eso te hace que te resbales, que te demande aún más energía. Y por un momento ahí mi mente me hacía dudar si lo iba a poder lograr o no. Cuando ya estabas prácticamente en la cima. Exactamente. Todavía te pone a prueba la montaña en un último momento. Fueron como unos 100 metros, 150 metros que tuve que caminar así. Digo, se escuchan muy poquitos, pero arriba de 8,000 metros y después de estar tantos días ascendiendo la montaña, es algo muy, muy retador. Avanzar 50 metros te toma más de una hora. Más o menos el ritmo como vas caminando arriba de 8,000 metros, Pancho, un paso cada 7 segundos. Entonces tú cuentas 7 segundos en tu cabeza y das un pasito de 30, 40 centímetros. Así es como vamos avanzando. Ya no le puedes exigir más al cuerpo. Cuando llegas a la cima, vemos normalmente en las películas que sacan la banderita y la ponen y viva Zacatecas y etcétera, etcétera. Y esa es una sensación muy padre, pero ¿cuál fue tu sensación tanto en uno como en otro lugar? Fue de mucha... y te hago una segunda pregunta. ¿Qué es más difícil, subir o bajar? Bueno, la primera pregunta, Pancho, fue de mucha satisfacción, de alegría, obviamente, de haber logrado, por ejemplo, el caso del Everest, un proyecto de 10 meses de entrenamiento, de poner en mi mente la cima de la montaña como un objetivo, y de repente llegar, sientes mucha satisfacción. Pero hay algo bien raro, Pancho,
no te cae el 20 en su totalidad de que has llegado a la cima hasta que estás a salvos, hasta que llegas al campo base. Bueno, de hecho dicen que conquistas la cima cuando ya estás de regreso, ¿verdad? Cuando regresas, o sea, yo cuando ya estaba al pie de la montaña empecé a cantar de la alegría. Arriba todavía la adrenalina corría por mi sangre, por todo mi cuerpo. Sabía que eso era apenas la mitad del camino, y que incluso en el descenso pues todavía hay muchos riesgos. Incluso la mayoría de las muertes que ha habido en las montañas, la mayoría son en el descenso, más que en el ascenso. Entonces es más peligrosa la bajada. Sí, es si lo relacionamos con la estadística de muerte en descensos contra ascensos, entonces la conclusión es sí es más peligrosa el descenso. Y una de las razones es porque ya vas muy cansado, es fácil tropezarte, es fácil caer. Y son caídas que ya no regresas. Sí, y es más difícil descender un peñasco que subirlo, ¿verdad? Tú lo puedes ver en cualquier lado, vas aquí a los cerros al Cerro de las Antenas, al de la Virgen, a la Bufa, y puedes subir la Bufa, pero bajar el crestón. Hay teleféricos, ¿no? Sí, es más retador el descenso. ¿Por qué después de conquistar el Everest te vas al K2, que es una de las montañas más peligrosas del mundo? Fue un reto personal, lo describo un poco en el libro, Pancho. Perdón, K2 era K1, K2 y K3, ¿verdad? Y luego cambiaron el nombre. Exacto, sí. ¿Y por qué se quedó K2? Ah, qué buena pregunta, Pancho. Fíjate que me agarré yo a investigar cuando empecé a escribir el libro, como una parte así de información cultural sobre la montaña para dar como un antecedente. Resulta que hace algunos años, siglos, Inglaterra, digamos que gobernó esa parte del mundo, India, Pakistán, Bangladesh. Y entonces el reino británico mandó a topógrafos para que exploraran todas esas partes del territorio. Hay uno en particular de apellido Montgomery que puso su estación topográfica en el monte Aramuk, en India, y desde ahí empezó a ver toda la cordillera de esas montañas del Karakorum, se llama Karakorum. Karakorum. Sí, sí he escuchado. el Karakorum es un término de origen turco, del antiguo turco, que usaban los nómadas turcos cuando iban de Turquía a Asia Oriental a hacer comercio. Entonces ellos ya empezaban a visualizar esas montañas, esa cordillera. Karakorum significa pedregal negro en antiguo turco. Pasaron los años y se quedó ese nombre. Entonces cuando llegan los británicos decidieron conservar los nombres tradicionales, ¿verdad? Entonces este topógrafo empezó a ponerle a las montañas que veía con su estación, como abreviarlas como Karakorum 1, Karakorum 2, las empezó a abreviar K1, K2, K3, ¿no? Después el gobierno británico le dice, no, quítales ese nombre técnico, ponles más bien como la gente las conoce, la gente local conoce esas montañas, ¿no? Entonces él descubrió que K1 era una montaña que se llamaba Masherbrum, que así la conocían las gentes las nativas del norte de Pakistán. El K3 y el K4, Gasherbrum 1 y Gasherbrum 2, y así, ¿no? Cada montaña. Pero el K2 particularmente no tenía ningún nombre conocido. Entonces se decidió dejar el nombre técnico como K2, ¿verdad? Ya después los alpinistas que iban le llamaban pues de otra manera, la montaña salvaje, la montaña sin nombre, ¿verdad? Son otros nombres que le pusieron ya. Pero universalmente se le conoce el más K2. O la más peligrosa, ¿verdad? Una de las más peligrosas. Una de las más peligrosas. Y fíjate, Pancho, que cuando yo
mm, yo confirmé tal vez por qué no era tan conocida esa montaña. Es que esa montaña no se ve hasta que llegas a un punto que se llama Concordia, a unas 3 horas antes de llegar a la base de la montaña, cerca de la montaña. Entonces sale entre dos cadenas de montañas. Por primera vez ahí se vislumbra. Pero todas las demás montañas se ven de lejos y esa no. Esa está como escondida, así. Como ¿Y hasta por qué más decides? misteriosa. Una vez que bajé del Everest, Pancho, bajé muy empoderado, muy confiado en retos deportivos, en retos de montañas. Y yo sabía que uno de los retos más grandes en el mundo del montañismo es el K2. Entonces eso me animó a dar el paso por poner en mi cabeza la idea de esa montaña. Es decir, ya pude con Everest, me fue muy bien, entrené mucho, fui muy disciplinado. Creo que puedo con el mismo método lograr el K2. Pero bueno, obviamente la reputación que tiene esa montaña y esa fama de no ser una montaña, más bien de ser una montaña más peligrosa, poco a poco fue haciéndome ruido en mi cabeza. Ese miedo se me empezó también a invadir. O sea, traía las ganas, traía la intención, pero no nada más de ganas se hacen las cosas, sino también de estudiar, de prepararse. Entonces en los meses siguientes ese miedo me empezó ahí como que a invadir cada vez más, pero yo no quitaba de mi cabeza la idea de esa montaña. ¿En qué momento decides convertir estas experiencias en un libro y el lector que va a ir al Teatro Calderón, que va a comprar tu libro, qué va a encontrar? Va a encontrar una narrativa de la expedición, de una experiencia hacia esta montaña. En esta narrativa comparto, Pancho, esos duelos mentales, esos duelos con los miedos, los dilemas, las preguntas que llegan antes de comprar el boleto para volar rumbo a Pakistán, el entrenamiento previo, todo lo que sucede previo a tomar la decisión. Incluso, bueno, no quiero compartir mucho, me gustaría más bien que lo pudieran leer, pero se habla también de conexiones humanas, de amistades, de fraternidades que suceden viviendo tantos días y tantas semanas conviviendo. Perdón, ¿con el idioma inglés o Sí. qué hablan allá? Inglés. Son muchos idiomas. Exacto, es el idioma, el lenguaje de conexión actual, universal. Pero curiosamente había una comunidad hispanohablante muy grande. Había ecuatorianos, había españoles. Entonces, ocasionalmente también el español se escuchaba por allá. Algo muy interesante. Hablo también de la conexión que sucede de estar en contacto tanto tiempo con la naturaleza y desconectado del mundo cotidiano el que dejas, del mundo de las prisas, del mundo de las urgencias, del mundo de la oficina. La olla de vanidades en la que vivimos. Sí, todo ese espectro de elementos en el que normalmente estamos sumergidos en lo cotidiano del día a día, desconectarte de eso durante semanas, durante meses y estar en uno de los lugares más remotos del mundo, en uno de los lugares de una naturaleza muy salvaje, muy hermosa, muy contrastante, de montañas y de cadenas de montañas que difícilmente vas a ver en otras partes del mundo de una manera muy espectacular, o sea, hermosas, montañas diseñadas de una manera que la naturaleza pareciera que Dios las hizo así como si las hubiera pintado con su mano. ¿Regresas a alguna montaña? Sí, Pancho, yo creo que sí. Las montañas es un lugar, el montañismo y todos los lugares naturales del mundo son lugares muy especiales para encontrarse, para desaprender cosas que a veces no son
tan esenciales y descubrir cosas que son más esenciales para la vida. Por eso también es importante conectarse con la naturaleza y la montaña es una puerta para hacerlo. Qué experiencias. Eric Asdrúbal Salas Abasolo, empresario, ingeniero, ¿verdad? Ingeniero. Originario de Río Grande, Zacatecas, que conquistó el Everest y el K2 y ahora busca la bufa, o el Cerro de la Virgen. Fuera bueno. Judith Navarro, ¿cómo te conectas con Eric o viceversa? ¿Cómo se da esta unión profesional para que se publiquen todas las experiencias que nos acaba de narrar, más muchas que vamos a escuchar? Sí. Pues mira, voy a ser muy honesta. Eric llegó, tenía dos libros ya escritos. Llegó ya, dijo, es que escribió también el del Everest. Ese es uno, Everest es uno. Sí, que ya, o sea, ahorita ya queremos publicarlo, pero decidimos por cómo estaba de redonda la narrativa de Pulido, empezar por este. Digamos, decidimos que si hacemos el del Everest, pues sería como una precuela de este. Llegó recomendado por amigos en común y me planteó la expectativa que tenía de esta obra. Y yo le dije, ¿sabes qué? Nosotros somos una empresa local con esta estrategia, tal vez tu aspiración es más grande. Y él dijo, no, yo quiero Texera. Y yo decía, no. Desaprovechaste esa oportunidad, hombre. O sea, porque de verdad es un libro que a mí me gusta mucho y de pronto yo sentía que me planteaba un reto bien grande, y después me dijo, bueno, lo podemos trabajar juntos así y así y así. Entonces para mí fue como, lo tomamos, fue una negociación bastante larga, o sea, muy, muy amena, pero muy, muy larga. Y decidimos empezar a trabajarlo, pero fue un trabajo muy minucioso, de equipo, de pensar todo, la estrategia narrativa, estarla puliendo y entender, o sea, cada palabra que él había puesto ahí, la había puesto con conciencia, entonces cada cambio que hacía era de mucho aprendizaje, pues fue muy retador en un sentido fascinante, pues, o sea, cuando uno se encuentra un proyecto que implica de parte del autor esa supervisión y ese cuidado, creo que vuelve o sea, toma otras dimensiones, pues, el trabajo editorial, que por sí a mí me fascina, pero este trabajo que necesitaba ciertos tiempos y todo, decidí no tomar como un equipo grande para editarlo, sino editarlo personalmente y bueno, eso implicó que en lugar de salir más rápido tardara un poco más, pero se hizo con mucho cuidado. Eric ya nos dijo más o menos qué quiere decirle al lector, al público, pero desde la óptica de Texere, desde la óptica empresarial, ¿qué le quieres decir tú a tus clientes, amigos, lectores sobre esta obra? Mira, yo lo que puedo decir como primera lectora de esta historia es que cuando tú la lees, sí vas siguiendo la aventura y sí te vas emocionando y sí le sigues así como a ver qué más pasa. O sea, sí es de esos libros que así una que página te van jalando, más, ¿no? Sí. Porque no sabes qué va a pasar. Y que te dan frío. Que te dan frío. Se te antoja un tecito. Así. En realidad nosotros lo trabajamos así con muchísimo calor en la oficina, pero yo lo que creo es que no es seguro que te den ganas de subir una montaña, o sea, es más seguro que te disuada, porque de verdad es una aventura peligrosa, riesgosa, Sí, claro. pero sí te dan muchísimas ganas de empezar a ver lo esencial, o sea, de esa experiencia en la que el narrador se tuvo que exponer a eso para descubrir cosas. Creo que es un conocimiento muy padre que te comparte como lector, que no necesitas ese riesgo para entender cómo ver las cosas que importan, cómo ver la amistad, la solidaridad, cómo de verdad es importante pensar en conjunto, cómo es posible hacer algo por el medio ambiente, incluso en un lugar que parece estar aislado. Cómo puedes disfrutar cosas como
como oír un ave cantar. Lo simple, pues. Sí, exacto. Entonces, sí es un libro que no te va a enseñar cómo subir una montaña, ¿no? O sea, no es un libro técnico en lo absoluto, pero es un libro que te va compartiendo una manera de ver la vida que a mí me gusta mucho, que es esta de encontrar dentro de un entorno una manera libre de ver, de pensar, de disfrutar, y te enseña de verdad a disfrutar otras cosas. Y eso para mí, digamos, como parte de política editorial de Texere, es decir, nosotros publicamos libros que te enseñan, y es una visión, yo creo que hasta cursi, pero yo sí creo, nosotros como Texere sí creemos que la lectura te puede hacer más feliz. O sea, no dar más léxico o hacerte más interesante en una conversación. Más feliz, exacto. De acuerdo. Y creo que este libro está muy alineado con esa misión que tenemos nosotros. Repíteme, ¿cuándo se presenta? ¿A qué horas? Se presenta el próximo martes 2 de junio a las 6 de la tarde en el Teatro Calderón. Abajo, en la sala principal. Por eso los nervios. No, esperemos que todo salga bien. Quiero terminar esta plática, esta entrevista con Eris Asdrúbal Salas. Dime, ¿cambió tu concepto de vida y muerte después de subir las montañas? Sí, Pancho. Sí llegas muy agradecido de ver, pues, de estar muy cercano digo, el peligro. Fíjate, Pancho, voy a hacer nada más un comentario, si me permites. Sí, claro. Cuando vamos en busca de la cima de las montañas, cuando estamos buscando hacer montañismo, no vamos buscando el peligro. Y eso es algo importante que me gustaría compartir. El peligro eventualmente puede suceder o no puede suceder. Un año después de que yo fui al K2, hubo compañeros que estuvieron en mi expedición y que después regresaron. Ya no pasaron por los mismos peligros. Fue un año tal vez atípico. Nunca sabes qué va a pasar. Entonces nunca vas buscando vivir el peligro, vas buscando la cima, y eventualmente, pues, si los peligros empiezan a suceder, para eso también te tienes que preparar. Si no suceden, pues bueno, ya es, como decimos coloquialmente, ya es pura miel, ¿no? Uh-huh. Pero si suceden, para eso hay que entrenarse. Y ese año, pues bueno, sí fue un año en donde sucedieron acontecimientos de mucho riesgo. Y sí, hubo un momento en el que dudé de si continuar subiendo o mejor bajar. Estuve por un momento ahí en ese dilema, muchas cosas venían a mi mente. Y cuando regresas agradecido de que todo salió bien, de que regresas para contar una historia. Entonces, muchas cosas empiezan a tener más sentido y otras a perder sentido. Empiezas a encontrar más valor a lo que es esencial cuando regresas a tu mundo cotidiano. Sí. Muchas gracias, Eris. Gracias, Pancho, por la entrevista. Yo digo muchas gracias. Muchas gracias a ti y a quien nos escucha. Adrián, vámonos. Tengo 4 radioescuchas, que por cierto, bueno, a esos 4, me acompañan a la bufa cada que subo a la montaña más alta. Gracias, Adrián, vámonos. How can you stop the rain from falling down? Es momento de